Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con las ponencias. Ahora hablará Jesús Jurado y su ponencia es Escorpio resucitando de nuestras propias cenizas. Guardamos un minuto de silencio y comenzaremos la ponencia. Bé, bon dia a tothom i moltes gràcies per ser aquí a Córdoba, aquesta reunió grupal del grup de convivencia y buena voluntad. Buenos días a todos y muchas gracias por estar en Córdoba en esta reunión del grupo de convivencia y buena voluntad. La nota clave de este encuentro, como hablábamos anoche, es la enfermedad como oportunidad de cambio. Y cuando se hizo el planteamiento de venir a este encuentro, se hizo bajo el paraguas del signo de Escorpio. Hay dos signos o varios signos en el sendero, en el zodíaco, que deberíamos tener con mucho interés hacia ellos. Uno es prácticamente Escorpio. Si tenemos alguna duda de lo que significa Escorpio, acordémonos siempre de la parte oscura, de los miedos, de la luna, de la madre, del aspecto femenino en el sentido negativo del término y de todo aquello que nos retrotrae al pasado. Tiene mucho que ver con el plano astral y es una energía muy poderosa. Ahora bien, es una energía que si se la trabaja debidamente puede darnos la verdadera oportunidad de cambiar. Por eso, cuando escogimos la nota clave, teníamos muy claro que tenía que ver con el mito del nada menos que del signo de Escorpio. Si os resulta un poco complejo el tema de la mitología
antiguo, el trabajo de Hércules, y en concreto este octavo, que habla del mito de Hércules, en la famosa hidra de Lerna, la parte oscura, os podéis acordar de San Jorge y el dragón, porque exactamente es lo mismo, con otro nombre. Sabéis que San Jorge es patrón de Cataluña, Aragón, Gran Bretaña, Grecia, Rusia, bueno, medio mundo, porque es un mito atlante. Básicamente el mito viene a decir que San Jorge, es decir, el caballero de la mente, mata al dragón de las pasiones. Es decir, teniendo en cuenta que la mitología ha utilizado palabras a lo largo de los siglos que en estos momentos pues, pueden herir muchos oídos, muchas sensibilidades. Hay mucha gente que la palabra matar le suena a lo que significa literalmente. Pero estamos en el campo esotérico, en el campo espiritual, y hay que decir que la interpretación literal de las 7 claves que Madame Blavatsky nos enseñó es la menos acertada y la menos indicada para el camino espiritual. Si tomamos la mitología y hablamos nada menos que Adán y Eva, nuestros primeros padres, estamos hablando de una gran verdad. Pero para la mente occidental, mente concreta, materialista, resulta que estamos convirtiendo un arquetipo filosófico, esotérico, en algo demasiado denso y difícil de asimilar. Pues con el mito de Escorpio sucede algo parecido. Si conocéis alguna personalidad escorpiniana, veréis que tiene una forma particular de mirar y una forma particular de guardar silencio. Y básicamente por una razón. A Escorpio se le conoce en el sendero como la prueba de la segunda iniciación, la prueba de las aguas. Ayer os dije en la presentación que si no hemos pedido todavía la iniciación, tengamos el valor, tengamos la osadía de pedirla en este signo. No quiere decir que nos la vayan a dar, y tampoco quiere decir que en los próximos años la vayamos a tener. Pero sí quiere decir abiertamente que estamos perdiendo el miedo a enfrentarnos con nuestro propio pasado, teniendo en cuenta que el pasado del que habla la hidra de Lerna, el mito de Escorpio, no se refiere a lo que hemos hecho en esta encarnación exactamente, sino a lo que venimos realizando, al morador en el umbral que estamos construyendo desde el momento en que nos individualizamos en el planeta Tierra. Este mito, que es equiparable al famoso dragón, resulta que si conocéis el mito veréis que primeramente era una especie de serpiente, una hidra, que estaba en una ciénaga oscura, después se acabó convirtiendo en un cocodrilo y después, milagro de los milagros, se transforma ¿en qué? ¿Os acordáis del mito? En una águila, en un alma liberada. ¿Por qué? Porque esta alma liberada ha conseguido erradicar de sí el arraigo que tenía a su pasado, a la forma de manifestarse. Por lo tanto, el signo por excelencia que nos va a permitir tirar adelante, dar el verdadero cambio en el sendero del discipulado, es el signo de Escorpio. Aunque no tengamos absolutamente nada en Escorpio, sino que arquetípicamente la prueba nos la tenemos que aplicar aunque tengamos el sol en Leo o lo tengamos en Piscis. O una de dos, o enfrentamos el problema personal de una vez por todas, o olvidémonos, pues, de encontrar al alma y mucho menos al maestro. Si no encontramos al alma, evidentemente nunca, nunca, nunca estará detrás del maestro, porque sabemos muy bien por la enseñanza filosófica, la filosofía esotérica, que el primer maestro es el alma. Pero el alma no puede aparecer. Y no puede aparecer porque tiene que, a su opuesto, que es el famoso morador del umbral que trata este signo. Si conocéis la mitología sabréis que había una charca, el campo emocional, que había un animal espantoso y que tenía una particularidad terrible. Tenía 3 cabezas, le cortaban una cabeza y le salían 2. Al final acabaron saliendo 9. Y resulta que esas famosas 9 cabezas, simplificando mucho el mito, son esas pasiones humanas que necesitamos erradicar para poder manifestar lo mejor de nosotros mismos. Pero la clave de que cortaban una cabeza y le salía otra indica que estábamos trabajando en el campo emocional. Y desde la perspectiva del campo emocional no podemos conseguir ningún logro. El propio mito nos dice que en el momento que Hércules, el alma, el discípulo, se arrodilla y se pone bajo la impresión del alma, levantando el problema para alcanzar la luz del sol, bajo la influencia del aire fresco de la mente, consigue que la famosa hidra de Lerna, que es un monstruo dentro del campo emocional, resulta que fuera de su salsa no es capaz de hacer nada. Por lo tanto,
para eliminar o superar o transmutar el tema de los miedos, los apegos y las frustraciones de la vida, la única manera es lanzarnos al plano mental. Teniendo en cuenta que no nos podemos lanzar al plano mental concreto, al famoso Kamamanas, porque ese está en el plexo solar donde precisamente radica la puñetera hidra, sino que hemos de ir hacia la mente abstracta, la mente superior, hacia el chakra laríngeo. En el momento que nos acerquemos a ese átomo manásico permanente, veremos que todo lo que nos ha acontecido en la vida tiene una lectura completamente diferente. Se dice, y se lo dijo Ken Wilber, os recomiendo los libros de él, que las pruebas de la segunda iniciación se podrían conseguir en estos tiempos con la ayuda de un psicólogo. Y es verdad, es absolutamente cierto, porque el problema es el puñetero miedo, ni más ni menos. Diremos, caramba, yo no tengo miedo, soy una persona valiente. Vale, digámoslo. Pero veremos a ver cómo después, si hemos hecho esa afirmación, tarde o temprano vendrá un acontecimiento en nuestra vida, porque hemos invocado una energía, y la consecuencia va a ser que nos va a hacer sacar a flor de piel todo aquello que no estaba suficientemente aireado, todo aquello que no estaba suficientemente aposentado. Y ahí están las inseguridades, están los miedos y están las ambiciones. Por eso la hidra, cuando se le corta una cabeza, como está sujeto al mundo del deseo, automáticamente le crecen dos. Si tenemos alguna duda de cómo funciona la hidra de Lerna, interesémonos un poquito por la paleontología. Aquellos famosos bichos, aquellos saurios que había en el pasado, hace cientos de millones de años, que si 20 metros, que si 30 metros, árboles de 150 metros. Tienes, caramba, ¿qué planeta más raro? No, planeta controlado por elementales astrales involutivos. Elementales que vinieron, los famosos Pitris, que vinieron nada menos que de la anterior cadena. El Logos construyó con la materia que tenía. Como aquella arcilla estaba coloreada por un campo definido, pues salió todo eso. Hasta que no vienen los señores de la llama y los ángeles solares hace unos 18 o 20 millones de años, las formas del planeta no empiezan a tener cierto sentido. Incluso podéis recordar el mito de la Lemuria, aquellos proyectos de humanos de 4, 5 o 6 metros de altura, que prácticamente eran inamovibles, eran inasequibles a la enfermedad, etcétera, etcétera, porque eran seres que de humanos no tenían absolutamente nada. Pues bien, en ese momento, cuando nos individualizamos como almas, empezamos a generar dentro de nuestra conciencia una parte oscura. ¿Y por qué es tan importante este signo y esta segunda iniciación? Porque nos ponen contra nuestras propias cuerdas, con el famoso morador del umbral, que es la antítesis del alma. Está el ángel de la presencia, que equivale al tema del alma, y está el morador del umbral, que equivale a todo lo rancio y caduco que atesora la personalidad. Y es importante que reconozcamos que existe este ángel oscuro, esta parte oscura, porque si no, tengamos en cuenta que nunca podremos practicar el silencio de Sagitario y menos aún ascender a la cima de la montaña que representa el signo de Capricornio. Curiosamente, para la jerarquía planetaria, la segunda iniciación no cuenta para nada. No la conciben como una iniciación. Sin embargo, si queremos alcanzar la primera iniciación jerárquica, que es la tercera para nosotros, la jerarquía entiende que toda la parte oscura, toda la parte que realmente no ha sido iluminada, debe estar trascendida. Si tenemos alguna duda más de cómo funciona esto de la iniciación, pensemos que la logia negra, la máxima iniciación que obtiene, es la segunda, la del campo emocional. A ver, ¿conocéis algún abogado, algún asesor de empresas, algún economista, algún coco de esos, mente fría, mirada fija, continuamente, que no tiene ni emociones ni corazón? Ahí tenemos el prototipo de un mago negro. Y el mago negro tiene la gran virtud de que las emociones no le perturban su cerebro, su mente concreta. Tiene gran inconveniente que carece de luz y de amor. Si queréis tener un referente de cómo funciona, os recomiendo la película El Padrino. Las escenas en que el señor padrino, don Vito Corleone, está en una habitación a oscuras, no coge el teléfono, la gente entra en la sala en silencio y él está sentado y la forma en que les habla. Eso es un trabajo, una obra maestra de cómo funciona un mago negro. Si nos queremos convertir en magos negros, ya sabemos el camino del aprendizaje, pero ese no es el caso de esta reunión. Entonces, doy por hecho que queremos ser magos blancos. Pues si queremos ser magos blancos, armémonos de valor, armémonos de paciencia y reconozcamos que la crisis que tanto miedo nos da tener, la enfermedad
todos aquellos acontecimientos hacia los cuales no tenemos una respuesta pronta, son la mejor manera de manifestar todo aquello que estamos ocultando en este momento. Y diréis, bueno, ¿y por qué sufrir tanto? Es que el sufrimiento lo ponemos nosotros. Nosotros pedimos la prueba iniciática. Pedimos la manera más clara y rotunda de expresar las cualidades más elevadas del alma. Básicamente son tres: luz, amor y voluntad también. Eso lo sabemos arquetípicamente, porque siempre es lo mismo, al nivel que sea, tanto macrocósmico como microcósmico. Pero si no hay un conflicto definido, si no nos vemos contra las cuerdas o en un callejón sin salida, hay que asegurar abiertamente que no vamos a hacer ningún esfuerzo para expresar las cualidades superiores. ¿Por qué? Pues porque ya nos va bien como vamos. ¿Para qué me voy a esforzar en algo que no sé ni el resultado que va a tener y qué me importa a mí salir de un cocodrilo, de una hidra y convertirme en un águila, cuando a la vida a mi alrededor fluye de una forma que a mí me interesa? Claro, puede ser cierto en una perspectiva momentánea de la personalidad, una encarnación muy apacible, las cosas van todas muy bien y uno cree que eso es lo que el alma quiere. Pero cuidado, cuando las cosas durante un periodo de tiempo van bien, aparentemente, y la personalidad está muy contenta con lo que le sucede, preguntémonos si como almas realmente es así. Porque pudiera ser que se nos lanzara el anzuelo de un periodo cómodo en nuestra vida, de supuesto equilibrio, no de lucha interna, y creyéramos que eso es lo que el alma ambiciona. Y quiere decir que la seguridad, la comodidad, la conformidad y la buena vida nunca, nunca abrieron las puertas del cielo. Como este signo es el opuesto de Tauro, sabéis que el signo de Tauro, si conocéis a los tauros, les gusta la buena mesa, la buena vida, la buena cama, etcétera, etcétera. Además se dice en astrología que si queréis conocer los placeres de la vida, juntaos con un Tauro, porque, bueno, lo mejor de lo mejor. Vive la vida de esta manera, no es ningún problema, eso no es ni positivo ni negativo, pero cuidado, para manifestar las cualidades del alma, el mismo mito de Tauro dice: veo y cuando el ojo está abierto todo se ilumina. Por lo tanto, ese tono negro que es el mundo de la forma, de la personalidad, debe dejarse toda esa adherencia a los placeres, a la vida cómoda y facilona, y buscar el tercer ojo y buscar la luz divina, la luz eterna. Pero, ¿qué le pasa al otro? Pues que el otro tiene que buscarlo nada menos que en el campo emocional. Lo que desea uno, se lo encuentra el otro. ¿Y eso cómo se lo encuentra? Pues dentro del plexo solar. En la gran invocación dice: y se cierra la puerta donde se halla el mal. El tema de Escorpio. La famosa puñetera segunda iniciación, que para el maestro no significa nada, y sin embargo para el estudiante de filosofía esotérica, aquel que está recorriendo el sendero del discipulado, resulta que esto es la piedra angular. Y se dice: si pierdes el miedo lo tienes todo, pero caramba, el miedo es tan sutil, la incapacidad de expresar al alma es tan refinada, que tendríamos que tener vidas de meditación para poderlo descubrir. ¿Qué se nos recomienda? No te quedes enclaustrado, sal a la calle, mézclate con la gente y sobre todo en grupo, intenta ver por dónde salen las aristas de la personalidad. Porque vamos a ver, es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno. Pero nos ponemos, siempre tenemos la tendencia de que, bueno, yo es que estoy iluminadísimo, porque claro, yo veo los problemas que tú tienes, sí, claro. Desgraciadamente, la actitud del faro, del tercer ojo, de aquí del entrecejo, tiene un pequeño problema. Ayuda a aposentar la personalidad, a integrarla y que sea dirigida por el alma. Fantástico. Pero en la primera etapa tiene un gravísimo problema, que tú ves los problemas de los demás, pero no ves los tuyos. Y esa es la segunda etapa, ir escarbando la porquería para que la porquería salga. Cuando uno se acerca al mundo de la espiritualidad, al mundo del alma, la primera reacción es que sale todo aquello oscuro. Si queremos ver cómo funciona esto, si habéis llamado alguna vez una cuba de desatascos de una alcantarilla en vuestra casa, sabéis que por un lado ponen agua y luego lo que está saliendo delante de ti es toda la porquería que hay, hasta que consiguen sacar el agua limpia, quiere decir que el atasco ya se ha ido. La prueba de la segunda iniciación es exactamente la analogía la misma. Busquemos la luz, no tengamos miedo de la luz, porque vamos a morir en el intento. Vamos posiblemente a caer en una terrible crisis de identidad y en una profunda depresión. Pero, ¿qué dice el mito? De sus propias cenizas resurgió. ¿Por qué? Porque existía el propósito divino del cambio y del cumplimiento del plan. Definitivamente, de manifestar nuevamente la luz, el amor y la voluntad también, que como almas todos llevamos impresos. Pero para poderlo hacer, hemos de entender que todo aquello que tanto nos gusta debe ser eliminado. ¿Cómo? A través de esta catarsis. Y sobre todo, armémonos de valor. No tengamos miedo a la prueba iniciática.
porque es el momento más importante de nuestra vida y porque ahora somos conscientes de la importancia que tiene realizar un cambio tan trascendental. Y si tenemos una duda más, valga la redundancia, pensemos que estamos evolucionando no para nosotros mismos. Si enfrentamos la Hidra de Lerna, la parcela que nos toca, y nuestro servicio está abocado al resto de la humanidad, lo que nos va a venir es una parte del problema que tiene el resto de la humanidad. Y es importante que consigamos pasar esta prueba, porque la que nos viene después, Sagitario, es el signo del silencio, el signo del iniciado que guarda silencio continuamente sobre el trabajo que ha realizado. Pero eso sí, no nos engañemos con esta prueba. No pensemos que porque tengamos un simple desapego, es decir, esto que a veces controlamos mucho los apetitos, yo no como esto, yo no quiero esto, me conformo con lo que tengo, no vaya a ser que dentro tengamos un deseo y un apego a nuestra forma espiritual increíble, a la idea que tenemos de la espiritualidad, de la jerarquía, del cumplimiento del plan, del servicio, etcétera, etcétera. Todo eso es nefasto. Y la única manera de estar seguros de si hemos pasado la prueba es que se nos hunda todo alrededor. Es un poco duro, ¿verdad? Es decir, que se nos tiene que hundir la vida alrededor. Pues se dice históricamente, la filosofía esotérica ha insistido mucho, que el discípulo, en esta segunda iniciación, está viviendo la antesala de lo que le tocará vivir cuando alcance la cuarta iniciación, la famosa y puñetera noche oscura del alma. Uno ve que no es nada, que ha fracasado estrepitosamente, que está completamente solo, pero si persevera en esa soledad interna, en ese silencio interno, en esa búsqueda y está completamente alerta, se dará que está viviendo un episodio mayábico, es decir, un maya, un espejismo, que no es la verdadera realidad, que es la prueba que tiene que pasar para que la criba, el cedazo, haga su efecto, y todo aquello que no esté bien sujeto a la conciencia se va a desprender. El principal problema que tenemos en el sendero es que creemos que podemos pasar la puerta, famoso ojo de la cerradura, con todo el bagaje que llevamos dentro. Y resulta que los maestros no quieren filósofos en sus filas, ni quieren gente que tiene grandes planes, solamente quieren gente que trabaje, que esté dispuesta a dar el callo cada día por los demás, por el cumplimiento del propósito divino. ¿Y qué hacemos nosotros? Que no podemos pasar esa puerta porque tenemos una adherencia a lo conocido increíble y muy especialmente lo peor. Al pasar un miedo abismal y una ideología de sexto rayo fantástica hacia una aspiración de un futuro que jamás va a llegar. Porque como no lo estamos construyendo en el presente, el futuro no llegará nunca. Ni en esta encarnación ni en la siguiente. Eso lo debemos tener en cuenta. ¿Y por qué es tan importante esta energía de Escorpio? Es nada menos que el cuarto rayo de la armonía a través del conflicto. A mí me gustaría que esta energía, que esta formulación de energía del cuarto rayo, se cambiara el enunciado. Yo apostaría por reivindicar el conflicto en armonía, vivir el conflicto escorpiniano en armonía. A nosotros, a los humanos, no nos interesa vivir una vida equilibrada. Anoche hablábamos en la nota clave referida al tema de la salud. La salud no es carecer de enfermedades, eso es mentira. La salud es vivir las enfermedades en equilibrio. Sucede que vivimos en un sistema capitalista que todo tiene que estar cuantificado y todo tiene que estar pesado y para todo hay una solución farmacológica. Pero no es eso. Salud es aceptar que tiene una enfermedad terminal y que ya sabe cuál va a ser. Y vivirla en armonía, sin distorsionar el medio ambiente y sobre todo llevándose esa parte del egregor que generó esa enfermedad, al cual nosotros evidentemente desde nuestra parte oscura, desde nuestra particular Hidra de Lerna, hemos contribuido a fomentar. Porque ¿qué creéis que es el problema mundial de la humanidad en este momento? Los miedos, las guerras, ¿quién creéis que las ha creado? ¿Las grandes potencias? No, los ciudadanos del mundo orientados supuestamente a la luz. Hoy en día, os voy a decir una cosa muy fuerte, hace más daño un supuesto discípulo que una persona ignorante. ¿Sabéis por qué? Porque el supuesto discípulo se está revistiendo siempre de cierta autoridad intelectual, moral o supuestamente espiritual, y en el fondo está cometiendo errores de personalidad. Y la gente que lo sigue está siendo cómplice sin darse cuenta de ese desvarío. Por lo tanto, si no estamos seguros de qué proyecto tenemos en la vida, planteémonos dónde está esa parte que todavía no hemos sido capaces de abrirla. ¿En qué arca, en qué caja fuerte, en qué cajón, en qué techo falso hemos escondido esa parte que tiene mucho que ver con la parte instintiva, con la conciencia de masa,
con ese miedo atávico a la evolución que todos llevamos dentro. Por lo tanto, cada vez que tengamos una duda de si realmente estamos en el camino correcto, acordémonos del tema de los miedos. Hasta qué punto el deseo, el miedo y el apego al pasado nos están perturbando, nos están impidiendo volar. Pensad una cosa, las alas, todos llevamos unas alas escondidas aquí, todos, y puede que en algún momento de nuestra evolución, alguno en alguna meditación sea capaz de visualizar unas alas, de forma natural. ¿Por qué las alas no se pueden batir adecuadamente? Porque estamos anclados a la tierra. Y lo estamos porque la prueba de la segunda iniciación, la prueba de la Hidra de Lerna, no ha sido superada. Y básicamente porque nos da miedo el conflicto. ¿Cuánta gente no se declara pacifista en estos tiempos? O es que yo soy pacifista, pero claro, yo no puedo disparar un tiro porque va en contra de mis creencias. ¿No será más bien que nos da miedo el conflicto? Porque si tu país tiene un karma, un terremoto, un ciclón o lo que sea, y a ti te movilizan y te ponen en un puesto dentro del ejército o de los sistemas de protección civil, tendrás que ir, ¿no? O uno dice que es muy pacifista, que está por la humanidad y ciertas cosas no las quiere hacer, porque eso no es cumplir con el karma de tu país. Eso es tener miedo. Por eso esta prueba, Escorpio, muchas veces se ignora y no se toma en serio, porque a veces te piden hacer algo que no tiene nada que ver con el proyecto que tú llevas entre manos. Y ese proyecto tan sencillo como cuidar, por ejemplo, de un familiar enfermo y tener que aguantar sapos y culebras si es una enfermedad mental degenerativa, eso en el fondo es una pequeña prueba iniciática, que llegará un día que se juntará con otras y otras y otras, y al final esa prueba habrá sido completamente superada. Yo lo que me gustaría ya para finalizar es dejaros este siguiente pensamiento. ¿Qué hay en nosotros que impide que la luz salga abiertamente? Hay algo dentro de nuestro vehículo emocional, de nuestro plexo, hay una hidra. ¿Estamos dispuestos a ser San Jorge? La espada, la lanza esta del discernimiento, de la inteligencia, ¿estamos dispuestos a usarla? Pensando una cosa, no se mata en el sentido tradicional del término. Acordaos del mito, se le cortó una cabeza y le salieron dos. Caramba, ¿qué decimos a veces? ¿No quieres una taza de caldo? ¿No quieres cumplir el mandato del señor Saturno? 2 veces. ¿No quieres estas lentejas frías? Lo que se dijo ayer, lo que no se aprende por renunciamiento, se aprenderá por sufrimiento. Es decir, o sí, o sí. Si esa puerta se cierra, aquí hay escondida otra. Yo mi pregunta es esa, ¿qué hay en nosotros que impide que nos liberemos del miedo? Nada más. Y muchas gracias por vuestra atención. Y ahora, si queréis hacer preguntas, aquí estoy. Ahora seguiremos el orden de preguntas para la gente que es nueva. Vamos a ir haciendo una rueda de preguntas. Jesús se las irá apuntando y luego cuando ya todo el mundo haya preguntado, él irá respondiendo a las personas. Así que vamos a empezar. Con un escorpio. ¿Con un escorpio? Me he visto bien reflejada, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta? Pues creo que no. ¿No? Para sí. ¿Antonio? Reflexionen. ¿Antonio? Rosa. Es que no sé si voy a saber formularla. A ver, cuando has dicho, creo que nuestro propósito es servir a la humanidad y digamos que en algún momento se nos puede dar parte de un sufrimiento o de algo que... Del karma general, sí. Del karma de... pero eso será cuando realmente ya eres un iniciado, porque mientras que estás todavía pues, en ese sendero, imagino que hay cosas como más cercanas que solucionar primero, ¿no? La familia, nada más. María José. Porque los discípulos son los causantes de las crisis. ¿Por qué los discípulos son los causantes de las crisis? Vale, luego te respondo. Montse. Rafael. Sí. Parece ser que la vida en este plano
para evolucionar tiene que estar, tenemos que seguir el sendero de los problemas, ¿no? Para ir evolucionando. Entonces mi pregunta es, ¿no podría ser la plenitud de la vida en este plano una manifestación de sabiduría? Luego te la preguntaré, cuando me toque responder, te preguntaré. Guárdate. ¿Vale? Elena. A mí me gustaría preguntar si crees que todos los apegos y los deseos que aparecen en la polaridad de Tauro tienen la solución en la investigación de nuestros propios miedos, la solución a ellos. Merche. A mí me gustaría que, si puedes, hablaras un poquito más sobre los rayos y los planetas que están en